Ahora hablaremos de la fisiología deportiva. Existen pocas situaciones de estrés a las que el organismo se expone para llegar a una situación extrema del ejercicio intenso. La fisiología del ejercicio aborda los límites a los cuales se puede someter los diversos mecanismos corporales. Los datos que se mostrarán a continuación se lo han realizado en deportistas varones jóvenes. Las mediciones que se han realizado en deportistas mujeres se aplican casi todos los mismos principios fisiológicos, excepto por las diferencias en el tamaño corporal, la composición corporal y la presencia o ausencia de la hormona sexual masculina, la testosterona. Para medir la fuerza se lo hace en centímetros cuadrados de superficie transversal. El músculo femenino puede conseguir casi exactamente la misma fuerza máxima de contracción que la de los varones, que es de 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. En una comparación realizada recientemente, la mejor participante femenina presentó una velocidad de carrera que era un 11% inferior que la del mejor participante masculino. En otros acontecimientos deportivos, sin embargo, las mujeres han alcanzado en ocasiones marcas más rápidas que las de los varones. Por ejemplo, al cruzar de ida y vuelta nadando el Canal de la Mancha, donde la disponibilidad de su grasa corporal parece tener una gran ventaja para el aislamiento térmico, el optimismo y la energía para largo plazo. La testosterona secretada por los testículos tiene un potente efecto anabolizante, favoreciendo enormemente el depósito de proteínas en todo el cuerpo, pero especialmente en los músculos. Las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos, probablemente también ayuden en las diferencias que encontramos entre el rendimiento de los varones y de las mujeres, aunque no de una manera tan pronunciada como la testosterona. El determinante común final para el éxito en las disciplinas deportivas es lo que los músculos pueden hacer por nosotros. La fuerza de un músculo queda determinado principalmente por su tamaño, con una fuerza contráctil máxima de unos 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado de la superficie transversal del músculo. De esta manera, un varón que se administre testosterona o que ha aumentado su masa muscular mediante un programa de entrenamiento presentará un aumento de la masa muscular. Para poner un ejemplo, la fuerza muscular de un levantador de peso de nivel mundial puede tener un músculo cuádriceps con una superficie transversal de hasta 150 centímetros cuadrados. Esto se traduce a una fuerza contráctil de 125 kilogramos. Todo este peso se aplica al tendón rotuliano. Por tanto, es fácil comprender cómo es posible que este tendón en ocasiones se rompa o llegue a arrancarse de su inserción en la tibia por debajo de la rodilla. Cuando se producen estas fuerzas en los tendones que cruzan una articulación, fuerzas similares se aplican sobre las superficies articulares o en ocasiones en los ligamentos que cruzan la articulación, contribuyendo así a que se produzca desplazamiento del cartílago, fracturas por compresión en la articulación y desgarros de ligamentos. La fuerza excéntrica de los músculos es aproximadamente un 40% mayor que la fuerza contráctil. Es decir, si un músculo se encuentra ya contraído y a continuación una fuerza intenta estirarlo como ocurre cuando saltamos, necesita de una fuerza que es de un 40% mayor que la que se puede conseguir durante una contracción concéntrica. Por tanto, la fuerza de 525 kilogramos que hemos calculado anteriormente, a la que se somete el tendón rotuliano durante una contracción muscular, llega a ser 735 kilogramos durante la contracción excéntrica. Esto agrava aún más los problemas tendinosos, articulares y ligamentosos. También puede conducir a un desgarro del propio músculo. De hecho, el estiramiento forzado de un músculo durante una contracción máxima es una de las maneras más seguras de provocar el mayor grado de dolor muscular.
El trabajo mecánico realizado por un músculo es la cantidad de fuerza aplicada por el músculo multiplicado por la distancia a la cual se aplicará la fuerza. La potencia de la contracción muscular es diferente de la fuerza muscular, ya que la potencia es una medida de la cantidad total de trabajo que el músculo realiza en una unidad de tiempo. Por tanto, la potencia queda determinada no solo por la fuerza de contracción, sino también por la distancia de contracción y el número de veces que se contrae cada minuto. La potencia muscular se mide normalmente en kilogramos metros por minuto. La máxima potencia que se puede alcanzar por todos los músculos del cuerpo en un deportista altamente entrenado, con todos los músculos trabajando a la vez, es aproximadamente lo siguiente. Entre los primeros 8 a 10 segundos alcanzamos 7000 kilómetros metro por minuto. En el siguiente minuto es de 4000 kilogramos metro por minuto y en los siguientes 30 minutos es de 1700 kilogramos metro por minuto. Otro parámetro del rendimiento muscular es la resistencia. Esto depende en gran parte del aporte nutritivo al músculo y más que de ningún otro factor de la cantidad de glucógeno que se ha almacenado en el músculo antes de la realización del ejercicio. Una persona con una dieta rica en hidratos de carbono almacena mucho más glucógeno en los músculos que una persona con una dieta mixta o rica en grasas. Por tanto, la resistencia mejora enormemente con una dieta rica en hidratos de carbono. Cuando los atletas corren a velocidades típicas de la carrera de maratón, su resistencia es aproximadamente la siguiente. Cuando tienen una dieta rica en hidratos de carbono es de 240 minutos. Cuando su dieta es mixta es de 120 minutos y cuando su dieta es rica en grasa es de 85 minutos. En el músculo están presentes los mismos sistemas metabólicos que en las otras partes del cuerpo. Estos sistemas son el sistema de fosfocreatina-creatina, el sistema de glucógeno ácido láctico y el sistema aeróbico. Adenosín-trifosfato. La fuerza de energía que finalmente se utiliza para provocar la contracción muscular es el adenosín-trifosfato o ATP. Los enlaces que unen los dos últimos radicales fosfato a la molécula son enlaces fosfato de alta energía. Cada uno de estos enlaces almacena 7300 calorías de energía por mol de ATP. Por tanto, cuando se libera un radical fosfato, se liberan más de 7300 calorías de energía al proceso contráctil muscular. Luego, cuando se libera el segundo radical fosfato, de nuevo disponemos de otras 7300 calorías. Al liberarse el primer fosfato, el ATP se convierte en adenosín-difosfato o ADP y al liberarse el segundo, el ADP se convierte en adenosina monofosfato o AMP. La cantidad de AMP presente en los músculos, incluso en un deportista bien entrenado, es suficiente para mantener la potencia muscular máxima durante unos 3 segundos, lo que podría ser suficiente para la mitad de una carrera de 50 metros. Por tanto, excepto para unos pocos segundos, es fundamental que se forme ATP nuevo continuamente, incluso durante la realización de esfuerzos deportivos breves. El primer sistema metabólico es el sistema de fosfocreatina-creatina. Es también llamado creatinfosfato. Es otro compuesto químico que tiene un enlace de fosfato de alta energía. Este sistema se puede descomponer en creatina y un ion fosfato. Al hacerlo, libera grandes cantidades de energía. El enlace fosfato de alta energía de la fosfocreatina tiene más energía que el del ATP, es de unos 10.300 calorías por mol, comparadas con las 7.300 calorías del ATP. Una característica especial de la transferencia de energía desde la fosfocreatina al ATP es que se produce en una pequeña fracción de segundo. Por tanto,
Toda la energía almacenada en la fosfocreatina muscular está casi disponible de forma instantánea para la contracción muscular, al igual que la energía almacenada en forma de ATP. Las cantidades combinadas de ATP celular y fosfocreatina celular se denomina sistema de fosfágenos de alta energía. Estos conjuntamente pueden proporcionar la potencia muscular máxima durante unos 8 a 10 segundos, casi lo suficiente para una carrera de 100 metros. Por tanto, la energía del sistema de los fosfágenos se utiliza para las actividades fisiológicas de intensidad máxima y no para las de corta duración. El segundo sistema metabólico es el sistema de glucógeno ácido láctico. El glucógeno almacenado en el músculo se puede romper en glucosa y esta glucosa pasa a ser utilizada para la obtención de energía. La fase inicial de este proceso se denomina glucólisis. Se produce sin la utilización de oxígeno, por lo que se conoce como metabolismo anaeróbico. Durante la glucólisis, cada molécula de glucosa es escindida en 2 moléculas de ácido pirúvico y se libera energía para formar 4 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Normalmente el ácido pirúvico entra en la mitocondria de las células musculares y reacciona con el organismo para formar todavía muchas más moléculas de ATP. Sin embargo, cuando la cantidad de oxígeno no es suficiente para que tenga lugar esta segunda fase, que es la fase oxidativa del metabolismo de la glucosa, la mayor parte del ácido pirúvico se convierte en ácido láctico, el cual se difunde fuera de las células musculares hacia el líquido intersticial y a la sangre. Por tanto, gran parte del glucógeno muscular se transforma en ácido láctico, y cuando esto ocurre, se forman grandes cantidades considerables de ATP sin que haya el consumo de oxígeno. Otra característica del sistema de glucógeno ácido láctico es que puede formar moléculas de ATP aproximadamente 2,5 veces más rápido que el mecanismo oxidativo de la mitocondria. De manera que cuando se precisan grandes cantidades de ATP para periodos breves a moderados de contracción muscular, este mecanismo de la glucólisis anaeróbica se puede utilizar como fuente rápida de energía. Sin embargo, solo la mitad de rápido aproximado que el sistema de fosfágenos. Bajo condiciones óptimas, el sistema de glucógeno ácido láctico puede proporcionar de 1,3 a 1,6 minutos de máxima actividad muscular, además de los 8 a 10 segundos que nos proporciona el sistema de los fosfágenos. El tercer sistema metabólico es el sistema aeróbico. Es la oxidación de los alimentos en la mitocondria para proporcionar energía. La glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos contenidos en los alimentos se combinan con el oxígeno para liberar tremendas cantidades de energía que se utiliza para convertir el AMP, el ADP en ATP. Al comparar este mecanismo aeróbico de aporte de energía con el sistema del glucógeno ácido láctico y el sistema de fosfágenos, las velocidades máximas de generación de potencia son las siguientes. En el sistema de los fosfágenos tenemos 4 moles de ATP por minuto. En el sistema del glucógeno ácido láctico tenemos 2,5 moles de ATP por minuto y en el sistema aeróbico tenemos 1 mol de ATP por minuto. Cuando se comparan los mismos sistemas para la resistencia, los valores relativos son los siguientes. En el sistema de fosfágenos tenemos un tiempo de 8 a 10 segundos. En el sistema de glucógeno ácido láctico tenemos un tiempo de 1,3 a 1,6 minutos. Y en el sistema aeróbico tenemos un tiempo ilimitado, tanto como duren los nutrientes. De manera que nos damos cuenta que el sistema de los fosfágenos es el que se utiliza en el músculo para producir potencia durante unos pocos segundos y que el sistema aeróbico se necesita para las actividades prolongadas.
En el medio se encuentra el sistema de glucógeno ácido láctico, el cual es especialmente importante para proporcionar una potencia extra durante las actividades intermedias como las carreras de 200 a 800 metros. De la misma forma que la energía procedente de la fosfocreatina se puede utilizar para reconstituir el ATP, la energía del sistema glucógeno ácido láctico puede utilizarse para reconstituir tanto la fosfocreatina como el ATP, y también la energía del metabolismo oxidativo del sistema aeróbico puede utilizarse para reconstituir los demás sistemas, que son el ATP, la fosfocreatina y el sistema del glucógeno ácido láctico. La reconstitución del sistema del ácido láctico consiste en la eliminación del exceso del ácido láctico que se ha acumulado en todos los líquidos corporales. Esto es muy importante porque el ácido láctico provoca fatiga extrema. La eliminación del ácido láctico se produce de dos maneras. La primera es una pequeña porción del ácido láctico se convierte en ácido pirúvico, que a continuación se metaboliza por la vía oxidativa en todos los tejidos del cuerpo. Y segundo, el resto del ácido láctico se reconvierte en glucosa, fundamentalmente en el hígado, y la glucosa a su vez se utiliza para reponer los almacenes de glucógeno en los músculos. El agotamiento de la energía aeróbica se produce en las fases iniciales del ejercicio por dos efectos que son: primero, la deuda de oxígeno y segundo, el vaciamiento de los depósitos musculares de glucógeno. En la deuda de oxígeno, el cuerpo contiene normalmente unos 2 litros de oxígeno almacenado, que puede ser utilizado para el metabolismo aeróbico, incluso sin respirar nuevo oxígeno. Este oxígeno almacenado es el siguiente: un medio litro está en los pulmones, 0,25 litros están disueltos en los líquidos corporales. 1 litro está combinado con la hemoglobina de la sangre y otros 0,3 litros están almacenados en las propias fibras musculares, combinado fundamentalmente con la mioglobina. En el ejercicio intenso, casi todo este oxígeno almacenado se utiliza en 1 minuto para el metabolismo aeróbico. Luego, cuando el ejercicio se acaba, este oxígeno almacenado tiene que ser repuesto, respirando cantidades extra de oxígeno, por encima de las cantidades normales. A todo este oxígeno extra que tiene que ser repagado es de unos 11,5 litros y se le denomina la deuda de oxígeno. La primera porción de la deuda de oxígeno se conoce como deuda de oxígeno alactácida y es de unos 3,5 litros. La última porción se llama deuda de oxígeno por ácido láctico y se supone es de unos 8 litros. Para recuperar el glucógeno muscular se necesita de unos días, más que segundos o minutos que necesitan los otros sistemas metabólicos. Este proceso de recuperación se puede dar en 3 situaciones. Primero, en personas con una dieta rica en hidratos de carbono. Segundo, en personas con una dieta rica en grasas y proteínas. Y tercero, en personas en ayunas. Cuando la persona ha tenido una dieta rica en hidratos de carbono, se produce una recuperación completa en 2 días. Por el contrario, la gente con una dieta rica en grasas y proteínas o en ayunas muestra una recuperación muy escasa, incluso después de 5 días. La importancia de estas comparaciones son que el deportista es importante que haga una dieta rica en hidratos de carbono antes de un acontecimiento deportivo. Y otra es que no participe en ejercicios intensos durante las 48 horas previas al acontecimiento. Algunos nutrientes son utilizados durante la actividad muscular. Además de la amplia utilización de hidratos de carbono por parte de los músculos durante el ejercicio, los músculos utilizan grandes cantidades de grasa para obtener energía en forma de ácidos grasos y ácido acetoacético.
y también utilizan en mucho menor grado proteínas en forma de aminoácidos. En los acontecimientos deportivos de resistencia que duran más de 4 o 5 horas, los almacenes de glucógeno muscular quedan prácticamente vacíos y no se puede utilizar para aportar energía a la contracción muscular. Ahora, el músculo depende de la energía procedente de otras fuentes, y esta tiene que ser de las grasas. La utilización de los hidratos de carbono y de las grasas como fuente de energía durante un ejercicio exhaustivo se da en 3 partes. La primera es una dieta rica en hidratos de carbono, una dieta mixta y una dieta rica en grasas. Podemos darnos cuenta que la mayor parte de energía se deriva de los hidratos de carbono durante los primeros segundos o minutos del ejercicio, pero en el momento que se agotan los hidratos de carbono, la energía depende de un 60 a 85% de las grasas. No toda la grasa procedente de los hidratos de carbono es solo del glucógeno muscular, sino también es del hígado, que se almacena casi en la misma cantidad. Este glucógeno puede liberarse a la sangre en forma de glucosa y ser captado por los músculos como una fuente de energía. Además, las soluciones de glucosa administrados a un deportista para que beba durante el acontecimiento deportivo puede proporcionarle hasta un 30 a un 40% de la energía que se precisa durante ejercicios prolongados, como es el ejemplo de una maratón. Por tanto, si se dispone de glucógeno muscular y de glucosa sanguínea, estos son los nutrientes energéticos de elección para la actividad muscular intensa. Para un ejercicio de resistencia de larga duración, podemos esperar que la grasa proporcione más del 50% de la energía necesaria pasadas las primeras 3 a 4 horas aproximadamente. Efecto del entrenamiento deportivo sobre los músculos y el rendimiento muscular. Uno de los principios del desarrollo muscular durante el entrenamiento deportivo es el siguiente. Los músculos que trabajan en descarga, incluso aun cuando se ejerciten durante horas, aumentan muy poco su fuerza. En el otro extremo, los músculos que se contraen a más del 50% de la máxima fuerza de contracción ganarán fuerza rápidamente, incluso si las contracciones se realizan únicamente unas pocas veces al día. Utilizando este principio, los experimentos sobre el crecimiento muscular han demostrado que 6 contracciones casi máximas realizadas en 3 series 3 días a la semana proporcionan aproximadamente el aumento óptimo de la fuerza muscular sin producir la fatiga muscular crónica. Uno de los efectos del entrenamiento sobre los músculos es la hipertrofia muscular. En la hipertrofia muscular, el tamaño medio de los músculos de una persona está determinada en gran parte por la herencia. También está determinado por el entrenamiento de los músculos, que pueden llegar a hipertrofiarse desde un 30% a un 60% adicional. La mayor parte de esta hipertrofia se debe a un aumento en el diámetro de las fibras musculares, más que un aumento en el número de fibras. Pero esto probablemente no sea del todo verdad, ya que se piensa que algunas fibras musculares de las que han crecido de tamaño se dividen por la mitad para formar nuevas fibras, de tal manera que se aumenta ligeramente el número de las fibras musculares. Los cambios que tienen lugar en el interior de las fibras musculares hipertrofiadas son: primero, un mayor número de miofibrillas proporcionadas según el grado de la hipertrofia. Segundo, un aumento de hasta un 60% al 80% del sistema metabólico de los fosfágenos, incluyendo tanto el ATP como la fosfocreatina. Cuarto, un aumento de hasta el 50% en el glucógeno almacenado.
Y quinto, un aumento de hasta el 75% al 100% de los triglicéridos almacenados como grasa. Fibras musculares de contracción rápida y de contracción lenta. Todos los músculos tienen fibras musculares de contracción rápida y de contracción lenta. Las diferencias básicas entre las fibras de contracción lenta y rápida son las siguientes. Las fibras de contracción rápida tienen un diámetro aproximadamente el doble. Las enzimas que favorecen la liberación rápida de energía desde los sistemas energéticos de los fosfágenos y del glucógeno ácido láctico son de 2 a 3 veces más activas en las fibras de contracción rápida que en las de contracción lenta. Las fibras de contracción lenta están diseñadas para la resistencia, pero además contienen considerablemente más mioglobina, que es una proteína similar a la hemoglobina que se combina con el oxígeno dentro de la fibra muscular. Otra característica es el número de capilares, que es mayor en las fibras de contracción lenta que alrededor de las fibras de contracción rápida. En resumen, las fibras de contracción rápida pueden desarrollar cantidades extremas de potencia durante unos pocos segundos, hasta un minuto. Por el contrario, las fibras de contracción lenta proporcionan resistencia, desarrollando una fuerza muscular prolongada durante varios minutos hasta horas. Con el entrenamiento no se ha demostrado que se pueda ser capaz de cambiar las proporciones relativas de las fibras rápidas y de las fibras lentas, por mucho que un deportista quiera desarrollar un tipo de capacidad deportiva sobre otro. Más bien, este rasgo parece estar determinado casi absolutamente por la herencia genética y a su vez ayuda a determinar qué tipo de actividad deportiva es más adecuada para cada persona. Respiración durante el ejercicio. Aunque la capacidad respiratoria de una persona tiene relativamente poca importancia para la realización de deportes como sprint, resulta fundamental para el máximo rendimiento en los deportes de resistencia. El consumo de oxígeno normal para un varón joven en reposo es de unos 250 mililitros por minuto. Sin embargo, en condiciones máximas puede aumentar hasta las siguientes cifras, que son: en un varón no entrenado puede aumentar hasta 3.600 mililitros por minuto. En un varón entrenado promedio es de 4.000 mililitros por minuto y en un corredor de maratón es de 5.100 ml por minuto. La máxima capacidad respiratoria es de unos 50% superior que la ventilación pulmonar real durante el ejercicio máximo. Esto proporciona un elemento de seguridad para que los deportistas tengan una ventilación extra a la que pueden recurrir en condiciones tales como cuando hacen ejercicio a grandes alturas, cuando realizan ejercicio en condiciones de mucho calor y cuando hay alteraciones en el sistema respiratorio. Capacidad de difusión de oxígeno en los deportistas. La capacidad de difusión de oxígeno es una medida de la velocidad a la cual el oxígeno puede difundir desde los alvéolos pulmonares hasta la sangre. Se expresa como los mililitros de oxígeno que difundirán cada minuto por cada milímetro de mercurio de diferencia entre la presión parcial alveolar de oxígeno y la presión parcial de oxígeno en la sangre pulmonar. Efecto del tabaco sobre la ventilación pulmonar durante el ejercicio. El tabaco puede reducir el aliento de un deportista. Esto es cierto por diversas razones. Primero, uno de los efectos de la nicotina es la contracción de los bronquiolos terminales de los pulmones. Segundo, los efectos irritantes del tabaco provocan por sí mismos un aumento de la secreción en el árbol bronquial, así como algo de edema en los epitelios de revestimiento.
Tercero, la nicotina paraliza los cilios en la superficie de las células epiteliales respiratorias. Como resultado de todos estos efectos, se acumula mucha materia en las vías aéreas, que aumenta aún más la dificultad de respirar. Muchos más graves son los efectos del tabaquismo crónico. Existen pocos fumadores crónicos que no desarrollan un enfisema. En esta enfermedad ocurre lo siguiente: se presenta bronquitis crónica, obstrucción de muchos de los bronquiolos terminales, destrucción de muchas de las paredes alveolares. En el enfisema grave se pueden llegar a destruir hasta 4/5 partes de la membrana respiratoria. En esta situación, incluso el ejercicio más ligero puede provocar dificultad respiratoria. De hecho, la mayoría de los pacientes que tienen este problema no pueden ni siquiera caminar por una habitación sin jadear para respirar. Aparato cardiovascular durante el ejercicio. Una de las funciones cardiovasculares durante el ejercicio es proporcionar a los músculos el oxígeno que necesitan, así como también otros nutrientes. Para cumplir esta misión, el flujo sanguíneo muscular puede aumentar un máximo de aproximadamente 25 veces durante el ejercicio más intenso. Casi la mitad de este aumento en el flujo es el resultado de la vasodilatación intramuscular, provocada por los efectos directos de un metabolismo muscular aumentado. El resto del incremento se debe a múltiples factores, siendo el más importante el aumento moderado en la presión arterial, que se produce durante el ejercicio, siendo este un 30% aproximadamente. El aumento de la presión no solo provoca el paso de más sangre a través de los vasos sanguíneos, sino que además distiende las paredes de las arteriolas y reduce por lo tanto la resistencia vascular. La potencia producida, el consumo de oxígeno y gasto cardíaco durante el ejercicio parecen ser factores que están relacionados entre sí. La potencia producida por el músculo aumenta el consumo de oxígeno, y el consumo de oxígeno a su vez dilata los vasos sanguíneos musculares, aumentando así el retorno venoso y el gasto cardíaco. Por tanto, una persona normal no entrenada puede aumentar el gasto cardíaco un poco más de 4 veces y el deportista bien entrenado hasta 6 veces. Efecto del entrenamiento sobre la hipertrofia cardíaca y el gasto cardíaco. De los datos anteriores, se puede deducir que los maratonianos pueden alcanzar gastos cardíacos máximos, aproximadamente en un 40% superiores de las personas que no entrenan. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que las cámaras cardíacas de los maratonianos son un 40% mayores. Junto con este agrandamiento de las cavidades, la masa miocárdica aumenta también un 40% o más. Por tanto, no solo se hipertrofian los músculos esqueléticos durante el entrenamiento deportivo, sino también lo hace el corazón. No obstante, el aumento de tamaño del corazón y la mayor capacidad de bombeo se producen casi exclusivamente en los entrenamientos deportivos de actividades de resistencia y no en las de velocidad. Esta hipertrofia cardíaca se debe también a la eficacia de la bomba cardíaca en cada latido, que es de un 40% a un 50% mayor en el atleta muy entrenado que en los sujetos no entrenados. Función del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco. El volumen sistólico aumenta de 105 a 162 mililitros, un aumento de aproximadamente un 50%, mientras que la frecuencia cardíaca aumenta de 50 a 185 latidos por minuto, que representa un aumento de 270%. Por tanto, el aumento de la frecuencia cardíaca
contribuye en mucho mayor proporción al aumento del gasto cardíaco. Efecto de las cardiopatías y el envejecimiento en el rendimiento deportivo. Cualquier tipo de enfermedad cardíaca que reduzca el gasto cardíaco provocará un descenso casi equivalente en la potencia muscular total que un individuo puede alcanzar. Por tanto, una persona con insuficiencia cardíaca congestiva presenta con frecuencia dificultad para conseguir incluso la fuerza muscular necesaria para levantarse de la cama y mucho menos para caminar. El gasto cardíaco máximo de las personas mayores también se reduce de forma considerable y desciende más de un 50% entre los 18 hasta los 80 años. Calor corporal durante el ejercicio. Casi toda la energía liberada por el metabolismo de los nutrientes en el organismo se convierte finalmente en calor corporal. Esto podemos aplicarlo incluso a la energía que provoca la contracción muscular por diversas razones. Primero, la eficiencia máxima para la conversión de energía de los nutrientes en trabajo muscular, incluso en las mejores condiciones, es solo del 20 al 25%. El resto de la energía de los nutrientes se convierte en calor durante el curso de las reacciones químicas intracelulares. Cuando se realizan deportes de resistencia, se están inyectando grandes cantidades de calor en los tejidos corporales internos. Con esta elevada velocidad de flujo de calor en el cuerpo en un día muy caluroso y húmedo, se puede desarrollar fácilmente en los deportistas una situación intolerable conocida como golpe de calor. ¿Qué es el golpe de calor? En condiciones de mucho calor y mucha humedad o si se lleva ropa en exceso, la temperatura corporal puede elevarse fácilmente hasta 41 grados centígrados o hasta 42 grados centígrados. A estos niveles, la temperatura elevada por sí misma puede llegar a destruir las células, especialmente las células del cerebro. Cuando esto ocurre, comienzan a aparecer múltiples síntomas, incluyendo debilidad muscular, agotamiento, dolor de cabeza, mareos, náuseas, sudoración profusa, confusión, marcha tambaleante, colapso y pérdida de conciencia. Este complejo sintomático es el que se denomina golpe de calor, y si no se trata inmediatamente puede conducir a la muerte. Aunque la persona haya interrumpido el ejercicio, la temperatura no desciende fácilmente por sí misma. El tratamiento del golpe de calor es reducir la temperatura corporal tan rápido como sea posible. La forma más práctica de hacerlo es quitar toda la ropa, rociar con agua fría todas las superficies corporales o pasar una esponja de forma continuada por el cuerpo y soplar aire con un ventilador. Los experimentos han demostrado que este tratamiento puede reducir la temperatura tan rápido o casi tan rápido como cualquier otro, aunque algunos médicos prefieren la inmersión total del cuerpo en agua que contenga hielo picado. Líquidos corporales y sal durante el ejercicio. Se han registrado pérdidas de peso de hasta 2 a 5 kilogramos en deportistas en un periodo de 1 hora durante la actividad de resistencia en condiciones de calor y de humedad. Toda esta pérdida de peso se produce por la pérdida de sudor. La pérdida del sudor suficiente para reducir el peso corporal un 3% puede reducir de forma significativa el rendimiento de una persona, y un descenso rápido del 5% al 10% del peso puede a menudo ser grave, produciendo calambres musculares, náuseas y otros efectos. Por tanto, es fundamental reponer el líquido según se va perdiendo. El sudor contiene una gran cantidad de cloruro sódico, razón por la cual se ha generalizado que todos los deportistas deberían tomar tabletas de sal cuando realicen ejercicio en días húmedos y calurosos.
Si un deportista se llega a aclimatar al calor mediante la actividad deportiva en 1 a 2 semanas, las glándulas sudoríparas también se aclimatan, de manera que la cantidad de sal que se pierde por el sudor es solo una pequeña fracción de sal que se pierde antes de la aclimatación. Esta aclimatación de las glándulas sudoríparas se produce fundamentalmente por un aumento de la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal. La aldosterona aumenta la reabsorción de cloruro sódico antes de que éste abandone los túbulos de las glándulas sudoríparas para salir a la superficie de la piel. La experiencia de las unidades militares expuestas a ejercicio intenso en el desierto ha demostrado un problema relacionado con los electrolitos, que es la pérdida de potasio. Esta pérdida se debe en parte al aumento de la secreción de aldosterona durante la aclimatación al calor, lo que aumenta la pérdida de potasio por la orina, así como por el sudor. Como consecuencia de estos hallazgos, algunas de las bebidas de suplemento para los deportistas contienen cantidades proporcionadas de potasio y sodio. Fármacos en los deportistas. Algunos autores piensan que la cafeína aumenta el rendimiento deportivo. En un experimento con un corredor de maratón, el tiempo de la carrera de maratón se redujo un 7% gracias al empleo juicioso de cafeína en cantidades similares a las que se encuentra en 1 a 3 tazas de café. La utilización de hormonas sexuales masculinas, que son los andrógenos, o de otros esteroides anabolizantes para aumentar la fuerza muscular, también puede aumentar el rendimiento deportivo en determinadas condiciones, especialmente en las mujeres o incluso en los varones. En los varones, cualquier tipo de preparado de hormonas sexuales conduce también a un descenso de la función testicular, que incluye tanto una disminución de la formación de esperma y un descenso de la secreción de la testosterona. Estos efectos pueden durar varios meses o ser indefinidos. En una mujer se pueden producir efectos incluso más terribles, ya que lo normal es que no esté adaptada a las hormonas masculinas. Estos efectos son vello facial, voz grave, piel más áspera e interrupción de la menstruación. Hay otros fármacos como las anfetaminas y la cocaína que tienen la reputación de aumentar el rendimiento deportivo, pero el abuso de estos fármacos puede conducir al deterioro del rendimiento. La buena forma física prolonga la vida. Múltiples estudios han demostrado que las personas que mantienen una forma física apropiada utilizando programas de ejercicio sensatos y controlando su peso presentan el beneficio adicional de prolongar la vida, especialmente en edades de 50 a 70 años. Los estudios demuestran que la mortalidad es 3 veces menor en la gente que presenta mejor forma física que en los que tienen peor forma física. ¿Por qué la buena forma física prolonga la vida? A continuación presentamos las 2 razones más evidentes. Primero, la buena forma física y el control de peso reducen enormemente la enfermedad cardiovascular. Y esto es el resultado de 2 cosas. La primera es mantener una presión arterial moderadamente baja, y la segunda son las concentraciones de colesterol y lipoproteínas de baja densidad que en la sangre están reducidas junto con un aumento de las lipoproteínas de alta densidad. Todos estos cambios actúan conjuntamente para reducir el número de ataques cardíacos y de infartos cerebrales. En una persona de 80 años que practica el deporte, tiene más reservas corporales para utilizarlas cuando caen enfermas. Una persona deportista de esta edad puede tener reservas respiratorias dobles. Esto es muy importante a la hora de preservar la vida, cuando las personas mayores desarrollan cuadros como la neumonía, que puede precisar rápidamente de toda la reserva respiratoria disponible.